Un placer darte la bienvenida a tu centro de estudio de escuela sabática y en tu canal Palabras de Vida. Agradecemos infinitamente a todos los amigos que nos siguen, que escuchan, que comentan de los diferentes países que están siguiendo nuestra programación. Gracias. Desde esta humilde capilla campestre le damos nueva vez la bienvenida. Prepárate, porque el tema que tenemos hoy es sumamente interesante. Comprendamos la naturaleza humana en esta tu escuela sabática. Buenas amigos y hermanos que una vez más nos dignan con sintonizar nuestro programa. Para nosotros es un placer contar con su audiencia, también aquellos que se han ido suscribiendo y los que no lo han hecho todavía, por favor suscríbanse. Representa mucho para nosotros cada suscripción que ustedes hacen, porque eso dice que están apoyando nuestro trabajo y colaborando con la obra de Dios en este proyecto que hemos estado iniciando. Así que agradecemos que compartan, se suscriban y le den like a nuestros videos, y además que también hagan sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones, porque estamos para eso, estamos para crecer y necesitamos la ayuda de ustedes. Muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos bien, gracias a Dios, viviendo por la misericordia. Amén. Viviendo por la misericordia. Agradecemos nueva vez, no me canso de agradecer a nuestros suscriptores, a todos los que nos ven, porque esto lo hemos empezado, es un pequeño esfuerzo en el Señor. Así es. Sin equipo, sin muchas cosas, solo más que con la ayuda del Señor, estudiando y queriendo compartir con nuestros hermanos del gozo de la salvación que el Señor nos ha permitido tener con cada uno de ustedes. Así es que, al igual que nosotros, esperamos que ustedes disfruten de todos los estudios que aquí hacemos, porque lo hacemos con mucho amor y con dedicación para que la obra de Dios pues pueda seguir creciendo en esta tierra, ¿no? Y muy pronto, es la gran noticia, estaremos ya no en esta tierra, sino en la tierra celestial con nuestro amado Cristo Jesús. Amén, así es. Comprendamos la naturaleza humana. Esto es difícil. Los grandes filósofos, desde los antiguos griegos, Platón, Aristóteles, Sócrates, hasta los filósofos pues, un poco más modernos, Hegel, René Descartes, han querido conocer, comprender la naturaleza humana. Así es que nosotros, que lógicamente no tenemos más sabiduría, ¿verdad? Más que la ayuda del Señor, pero encomendado en la mano del Señor a través de su Santo Espíritu. Porque hay una manera simple de entender todos los temas del ser humano, todo el conjunto de lo que es un ser humano. Y esa manera simple es la palabra de Dios. Amén. Es la Biblia. Y considero que entonces para introducirnos en lo que va a ser el estudio de hoy necesitamos pedir la dirección de Dios junto a nuestros amigos que pues, nos ven desde diferentes lugares. Perfectamente. Amén. Oramos, querido Dios, querido Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad, este privilegio, Dios, tan maravilloso de poder hacer uso de tu palabra. Ahora que vamos a estar estudiando la lección de pues, esta semana, pues sé con cada persona, oh Dios, que nos ve, que está conectado constantemente con este canal, con la programación, oh Dios, que estamos llevando. Y pues permite que al igual que nosotros también puedan recibir tu bendición, Señor. Y que sin importar pues las circunstancias tú puedas obrar, oh Padre Celestial, en las necesidades pues de cada persona. En el nombre de Jesús, amén. 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 Creo que el centro del estudio que vamos a tener hoy está en el texto de memoria.
Sí. El verso de memoria es el centro, y creo que si comprendemos este verso de memoria, pues ya comprenderíamos todo lo que tiene que ver la naturaleza humana. El libro de Génesis capítulo 2, verso 7. Libro de Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó, modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así es. Aquí me gustaría dejar como que no sé, de pronto una pregunta en la mente de nuestros amigos que nos ven y de ustedes que están pues que estamos aquí juntos, ¿no? En esta hora. Nosotros sabemos el proceso que Dios utilizó al crear. No se tomó así momento especial en nada de lo que creó, sino que simplemente dijo fue. Y yo me ponía a pensar, Dios podía haber creado este mismo método con los animales, ¿verdad? Con, qué sé yo, con todo lo que había creado. Pero sin embargo no fue así. Solo sabemos que Dios podía haber agarrado la vaquita y diseñarla, formarla. Y darle vida, ¿verdad? Igual el león. Como los muchachos. Exacto. Sí. Que la vaca, que no sé, el caballo, etcétera, ¿verdad? Incluso el árbol podía haberse tomado tiempo para hacerlo, pero sabemos que no lo hizo, porque así lo registra la palabra. Simplemente hágase, ¿y qué? Y fue hecho. Sin embargo, con el hombre, el Señor se atribuyó tiempo. Y ese tiempo, no solo para diseñarlo, sino para por ahí sacar de él. Me imagino que fue un diseño perfecto lo que Dios hizo al crear y al formar a Adán y a Eva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacer esto con el hombre? Es la pregunta que yo así quiero para que nos introduzcamos ya de una vez. Lo podríamos contestar con otra pregunta. ¿Por qué Dios no simplemente dijo hágase? Hágase, ¿verdad? Igual que como hizo con los otros. Con el resto de la creación. Hágase el hombre. Y bueno, Dios tiene el poder, claro, totalmente. Pero esta delicadeza, este detalle, especial, ¿verdad? Que hizo Dios con el hombre, con formarle la naricita, ponerle los ojos, y eso lo vemos porque estamos así diciendo lo externo. Pero es modelar ese cerebro, hacerle ambos hemisferios, dividir toda la parte frontal del cerebro, el cerebelo, ¿verdad? Y entonces seguir bajando, hacerle toda la columna vertebral con todos los detalles, cada disco de la columna vertebral, hacer el hígado, el corazón, y venir desde dentro hacia afuera. Y lo interesante es que, miren, de verdad yo nunca había pensado en eso. Yo soy un estudiante de anatomía y fisiología, y no había pensado hasta este momento que Dios diseñó el ADN con su mano. Con sus propias manos. Es una partícula microscópica. O sea, que al día de hoy solamente se observa con unos microscopios electrónicos, que son unos microscopios enormes, que son los que utilizan para ver la cadena de ADN, donde están los cromosomas, y ver allí la información genética de cada ser humano que existe en el mundo. Dios comenzó por allí. Por ahí tuvo que haber comenzado. Yo digo, tremendo. Y ahí estamos lo interesante, porque de repente, cuando nosotros pensamos en la creación de Dios, ¿verdad? En empezar a hacer el muñeco, solo pensamos pues en la nariz, en las orejitas, en la parte externa. En la parte externa. Así es. Pero no pudo haber comenzado por ahí. No. Sino empezar, como tú dices, en orden. Desde el ADN, mínimo, desde el átomo. Desde el átomo, exactamente. Y entonces venir desde adentro hacia afuera, formando todo eso. ¿Y cómo hacer que todo esto en cada ser humano sea independiente? Que el ADN de Darling, que el ADN de Alfonso sea diferente, encadenado, pero diferente a los ADN, ¿verdad?, de los demás seres humanos. Exacto. Porque es interesante cómo Dios hace al ser humano. Precioso. Pero eso entonces, porque Dios hizo toda la estructura,
Pero toda esa estructura simplemente era un cuerpo. Un cuerpo vacío. No vacío de órganos, sino vacío de la chispa de vida. Vacío del aliento de vida. Vacío de esa energía que mueve, de eso que hace girar el motor, ¿verdad? Vamos a decirlo así. De eso que hace que el corazón lata. ¿Ok? Y cómo Dios a ese cuerpo inerte, a esa estatua, podríamos decir que está ahí, entonces le da algo tan especial. De Él. De Él, que sale de Él. Que es de Él. Dice que Dios sopló. Ni siquiera fue algo que agarró como un motorcito, ¿no? Vamos a poner este motorcito ahí que se cargue con el sol. No, algo que sale de Él. Sopló en su nariz aliento de vida. Y llegó a ser el ser humano un ser viviente. Para que ustedes comenten, que lo veo muy interesado en comentar, quiero la parte del sábado. Mire, la parte del sábado hace un dilema bastante interesante porque dice que el ser humano se ha empeñado por unir el no morirás de Satanás con el si come del fruto vas a morir de Dios. Se ha empeñado, y las grandes religiones del mundo se han empeñado en decirle al ser humano, sí, realmente vas a morir físicamente, pero después de la muerte existe vida y existe todo esto. O sea, ¿cómo unir el van a morir por el pecado de Dios y el no morirán de Satanás en el mismo ser? ¿Ven? Y cómo las iglesias, aún las iglesias cristianas se han descarrilado por esto. Es una, vamos a decir, en educación, sería una amalgamación de lo que Dios ha dicho con la filosofía griega. Y han unido eso para decir, es cierto, Dios dijo que iban a morir. Y el ser humano hasta ahora está muriendo. Pero entonces, ¿cómo encajamos lo que Satanás dijo? No morirán. Ah, no, porque después de la muerte hay reencarnación, hay vida, hay un infierno, hay un cielo, hay un purgatorio. O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo han querido lograr eso? ¿Cómo el no morirán continúa siendo una verdad, vamos a decir? Continúa siendo, sí, porque entonces tenemos el hecho de que Dios dijo, van a morir y mueren. Una verdad satánica. Una verdad satánica, claro, exactamente. Por si acaso. Dios dijo, van a morir y la gente está muriendo. Pero no hay problema, porque después de que mueras, o sea, hay mejor vida. vas a disfrutar de una mejor vida, aparentemente. Ahora tienes razón los dos. Wow. Sí, ahora tienes razón los dos. Dios tiene razón porque la gente está muriendo como Él dijo, pero Satanás también tiene razón porque en la mentalidad de las personas, después de la muerte, como el ser humano no acepta la muerte, aunque es un hecho, pero no acepta el finiquito del ser humano, entonces dice, no, porque después de la muerte, y empieza a hacer teorías y filosofía post la muerte, ¿no? Hay que saber que Satanás no se detuvo con Adán y Eva en promover esa idea de no morirán, el de no terminar allí. No tenemos registros bíblicos directamente de que Adán y Eva promovieran esa filosofía, pero sí de algún modo ya sus hijos, Caín, sus descendientes y demás, sí de algún modo promovieron esas filosofías que luego se fue instaurando en cada civilización que iba surgiendo en la humanidad. Claro. Por eso, aunque nosotros no nos dedicamos como a estudiar cada civilización o cada grupo étnico del mundo, hay un denominador común con respecto a la vida y con respecto a la muerte. Y es que casi todas las civilizaciones hacen culto a los muertos. O sea, en postura de que creen que después de que el cuerpo físico dejó de respirar, la vida continúa de esa persona, continúa en un estado diferente. Exactamente. Para así prolongar la idea de Satanás de que no morirán. Sin embargo, debemos tener claro el texto de memoria. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces, cuando hubo esta mezcla, cuando hubo esta unión entre el cuerpo que hizo Dios y el espíritu que Dios le sopló a ese cuerpo, llegó el hombre a ser un ser viviente. Dicho sea de paso, hay algunas traducciones bíblicas que dicen, y llegó a ser el hombre un alma viviente. Un alma viviente.
¿Por qué? Y ahí entonces vamos pasando a la lección del lunes, Del domingo. Perdón, del domingo. Un ser viviente se titula. Porque hay personas que hacen división entre el cuerpo, entre el espíritu, y entonces dicen, y el alma. Eso no existe. O sea, no existe tres. Existe el cuerpo y el espíritu es el alma. Exacto. Sin cuerpo no hay alma. Sin espíritu no hay alma. Así es. El alma es la unión de cuerpo y espíritu. ¿Sabe que ahí hay todas las, inclusive el saber común con respecto al manejo de la conducta del hombre y cómo tratar la mente humana y cómo trabajar el hombre en sociedad, se deriva de una manera? De hecho, los filósofos, y uno de ellos, de los postmodernos, que es René Descartes, él estableció lo que nosotros conocemos como el plano cartesiano para el ser humano, donde divide el hombre entre cuerpo y alma. Una cosa es el alma, otra cosa es el cuerpo. Y a través de la filosofía y hasta cierto punto la ciencia, introdujo esto en la modernidad de que el hombre es el resultado, el alma es algo fuera del hombre, que no es el hombre en sí. Que no es el hombre en sí. Entonces, inclusive, eso dio el traste a que muchas de lo que nosotros conocemos hoy como algunas de las ciencias se derivan de eso. Inclusive la misma ciencia que nosotros conocemos está permeada de esa idea de que el hombre está seccionado y no se trata al hombre de manera holística. Incluso la medicina como nosotros la vemos está así mismo diseccionada por parte. Hay una parte que trabaja la mente, otra parte que trabaja el cuerpo, otra parte que trabaja el espíritu, etcétera. Y por eso cuando se trata de hacer algo en conjunto, entonces no hay forma de que eso se ponga de acuerdo. Exactamente. Porque al trabajar el hombre de manera separada, se pierde la armonía con la que Dios lo creó, que fue de una manera holística. El hombre, un ser, donde en ese cuerpo están las tres cosas: mente, cuerpo y espíritu. Así es, y hay que mirar la manera en la que Satanás ha utilizado esto. O sea, lo ha llevado al mundo entero. Porque es algo que incluso las religiones que profesan la fe cristiana, es decir, creer en el Señor Jesús, han acariciado esta creencia, el tema de podríamos llamarlo inmortalidad del alma, ¿no? Que puede existir, que puede hoy realizarse este tipo de separación. Y claro, hay algunos textos que creo que más adelante vamos a estar mirando y mirar su trascendencia y explicando qué es realmente lo que ocurre con la persona cuando muere, cuál es el resultado en realidad. Claro, hay algunos medios que el enemigo ha utilizado para de alguna manera fomentar, darle fuerza a esto, el tema del espiritismo, el tema de, claro, los muertos, que mi familiar, etcétera. Claro, más adelante podríamos introducirnos introducirnos un poquito más en esto, pero son herramientas que al enemigo le han estado dando mucho éxito. Claro. Así es. Incluso entre nosotros los cristianos. Sí, así es. Definitivamente. Un ser viviente. El ser viviente es ese aliento que Dios pone en el cuerpo cuando forma al hombre, que muchos piensan que ese aliento tiene personalidad. O sea, en el sentido de que ese aliento, algunas personas lo relacionan con el espíritu. No, es simplemente es un aire, es un soplo. Vamos a decir así, es como decir, Dios dijo, vive. Como vive. En ese vive de Dios es que el hombre despierta. Entonces, cuando Dios dice muere, es que simplemente el hombre entrega ese aire de Dios, por utilizar una palabra, pues no tenemos el lenguaje divino. No, porque hay un término, el exhaló, y exhaló, o descansó, o ahí partió, ¿no? Entonces son expresiones que se utilizan, pero realmente es para explicar eso. Pero que ese aire, ese aliento de Dios no tiene una personalidad. La personalidad, y ahí es donde las ciencias han tenido dificultad con respecto a la Biblia, y es que piensan que ese aire tiene personalidad. No. Cuando Dios sopla, no le da una personalidad. Él crea un ser viviente. La personalidad se forma a través de lo que hay en el ambiente y en la medida que tú te vas desarrollando. Así se forma la personalidad, no cuando simplemente Dios sopla en el hombre. Hay algo bastante interesante aquí, es que el mismo día que Dios formó al hombre, creó a los animales. Así es.
del mismo polvo de la tierra que formó al hombre, creó a los animales. Y el mismo espíritu que Dios infundió al hombre, se lo dio a los animales. Por eso Eclesiastés dice que igual, y compara en la misma dimensión el hombre como el animal. Cuando muere, el mismo espíritu que Dios puso en él, entonces es que va Dios. Aquí surge la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el ser humano que tiene un cuerpo igual de barro y un espíritu igual procedente de Dios al animal? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la parte bella de Dios, y ahí es que podemos empezar a comprender por qué Dios formó al hombre. Sucede que el hombre tiene una formación, y ahí entramos a lo del espíritu. No, el asunto no está en el espíritu, está en cuando Dios formó cada átomo, cada célula del ser humano, la formó con una capacidad de pensamiento. O sea, cuando Dios hizo el cerebro, sus diferentes dimensiones y su desarrollo, ojo, este cerebro no tardó millones de años para desarrollarse. Exacto. Dios lo desarrolló, lo hizo desarrollado. Claro, dicho sea de paso, el cerebro hoy no es el mismo que Dios creó. Porque cuando Dios lo creó perfecto. Exactamente. Ahora, o sea, la mente humana carece en una gran medida realmente de perfección. Porque ese cerebro que Dios creó salido, y lo estudiamos la semana pasada, salido de la mano del Creador, era perfecto. Y ese cerebro, esa visión del ser humano en el principio era tan aguda, pero era por la capacidad cerebral que tenía en su principio. A eso también termina. Ok, esa capacidad que Dios puso en el hombre es lo que permite que el hombre tenga pensamientos. Exacto. Y que pueda razonar esos pensamientos. Eso está en el paquete que Dios creó. En el paquete de formación. Exacto, en el cerebro del hombre. Y a ese paquete es que podemos añadir a imagen de Dios lo creó. Exacto. Ese es como el toma. Y miren que, porque me gusta hacer la diferencia entre la palabra creó y formó. Exacto. Claro. A imagen de Dios Él lo formó, ese cerebro fue formado a la imagen de Dios. Claro. Cuando el espíritu le llega, es el mismo espíritu que le llega al hombre como el que le llega a la vaca. Sí. Lo que pasa es que la formación del cerebro que Dios le hace al ser humano permite que ese espíritu piense y tenga eso que hablábamos la semana pasada, libre. La capacidad de decidir. Exactamente. Pero es la creación, la mano de Dios puesta en el cerebro del ser humano que permite eso. Wow, interesante. O sea, definitivamente, yo creo que nuestros amigos que nos ven van a sacar mucho provecho de esto que estamos conversando, porque yo tengo mucho estudiando el tema, nunca lo había visto desde esa óptica, así como explicado de esa manera, de que en el cerebro, cuando Dios lo formó, estaba allí. Es como cuando, vamos a decir, perdónenme la comparación, cuando tú compras un aparato de esto, en el manual te dice todo lo que le hace, pero apagado no funciona. No tiene ninguna función. Tienes el ejemplo perfecto. Si esto no está encendido. Así es. Cuando entonces la batería se carga, que tú lo enciendes, entonces que tú aprovechas todas las funciones que el diseñador le colocó al aparato. Igual modo es con nosotros como los seres humanos. La energía eléctrica no le da inteligencia al aparato. No. De hecho, ustedes saben, yo sé que los amigos lo están trabajando, que es tecnología artificial, que es que el aparato pueda ir aprendiendo en la medida en que tú lo vayas usando, esa capacidad, ¿verdad? Inteligencia artificial. Es que el aparato tiene la capacidad de ir aprendiendo en el transcurso de que usted lo vaya usando. Dios fue así mismo. Dios lo que hizo fue que enchufó a la energía eléctrica. Pero hay un problema. La energía eléctrica no le da sabiduría. No le da capacidad de razonar al aparato.
igual a nosotros. El mismo espíritu es para la vaca, volvemos a decirlo, como es para nosotros. Pero es que Dios ya había adoptado al ser humano, Con la capacidad de aprender. alabado sea el nombre de Dios, con la capacidad de aprender. Con la capacidad de aprender. Por eso, cuando se quita el espíritu, se acabó el aprendizaje. Cuando se quita el espíritu, uno que nunca leyó nada y uno que era un intelectual, es el mismo cuerpo. No hay diferencia. Y ese intelectual y ese que no es nada, y el perro, cuando se murió, Para el mismo lugar. sigue lo mismo. Es como cuando, tomando el mismo ejemplo de Alfonso, no importa, puede ser el teléfono de última generación, el más moderno, ¿verdad? El que ha sido recién estrenado. Si se apaga igual que el mío, que uno que ya atrasadísimo, es lo mismo. A él, exactamente. Miren, vamos a la lección del lunes porque está bastante interesante. No sin antes decir que lo que queremos enfatizar es que el espíritu que Dios sopla, como decía Alfonso, no trae un conocimiento consigo, ni trae una capacidad del aprendizaje. La capacidad del aprendizaje está en la formación que Dios hizo en el cerebro. En cada célula y cada neurona de nosotros está creada con la capacidad de desarrollarse, aprenderse y todo esto. Eso que Dios sopló es simple y llanamente Espíritu de Dios. Así Vida. Que esa vida, cuando morimos, vuelve al que la dio. Así es. A Dios. Entonces podemos conectar entonces con la lección del lunes. El alma que pecare, Esa. morirá. Ok, entonces hay que hacer una pregunta ahí porque Ezequiel capítulo 18, el versículo 4 dice lo siguiente. Yo creo que eso nos va a ayudar a introducirnos de manera un poquito más profunda en esta lección. He aquí que todas las almas son mías. Interesante, está utilizando el término ¿cuál? Almas. El término alma. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y entonces añade, el alma que pecare, esa morirá. Nosotros hemos escuchado en algún momento que el alma muere. Claro, sabemos que aquí se está refiriendo obviamente a ¿qué? A la unión del soplo de vida y el cuerpo humano, ¿verdad? Porque en ningún momento hemos escuchado que una alma, bueno, los que creen en la inmortalidad del alma, ¿no? Que esa alma la mataron o que esa alma murió, porque se entiende, y lo que han inventado esa ideología es que el alma es inmortal, que no puede morir, ¿verdad? Así es. Pero la Biblia entonces contrasta con eso, porque aquí dice el Señor hablando que todas las almas son de Él, refiriéndose a nosotros, ¿sí? A esa unión del cuerpo y el soplo de vida, ¿verdad? Que es un alma viviente. Y que el alma que pecare, esa morirá. Y yo creo Muy que eso nos específico. ayuda un poco a esclarecer, ¿verdad? Los términos que estamos utilizando aquí para nuestros amigos que... Y es bueno usar, hacer la diferencia entre la muerte física y la muerte espiritual. claro. y una muerte, bueno, vamos a decirlo así, es bueno hacer la diferencia entre la muerte primera y la muerte segunda. Exacto. Eso es, entre la muerte primera y la muerte segunda. Y es bueno verlo con algunos textos bíblicos. Miren, el libro de Génesis, y lo vamos a hacer así por tiempo, el libro de Génesis dice que cuando Adán y Eva pecaron, cuando comieron del fruto, ¿cómo se vieron ellos? Desnudos. ¿Y qué hicieron rápidamente? Buscaron con qué cubrirse. Buscaron con qué cubrirse. Ahora miren algo interesante. Dios viene y se pasea por el huerto. Cuando viene y se pasea por el huerto y le dice al hombre, ven acá, ¿y dónde tú estás? Que no te estoy viendo. ¿Qué dicen Adán y Eva? Ojo, ya ellos se habían cubierto porque ellos agarraron las hojas de higuera, hicieron su propia manto, o sea que ya no estaban desnudos. ¿Ok? Porque ellos hicieron eso porque se vieron como desnudos. Ahora bien, cuando Dios se pasa por el huerto, viene Dios y le dice, y ustedes explíquenme. Y ellos dijeron, es que tuvimos miedo porque estábamos desnudos, pero y no que se habían vestido. Y entonces estaban, lo que pasa es que había dos tipos de desnudez. Esa desnudez física simple y una desnudez espiritual que ellos tenían una vergüenza delante de ver a Dios porque sabían que espiritualmente seguían desnudos. Pasa lo mismo con la muerte. Hay una muerte que es esta, la que hemos hablado, la separación del cuerpo físico con el espíritu, que es
un dormir entre tanto, Eso. viene el Señor. Así es. Y existirá una muerte eterna, completa, que no habrá manera de volver a la existencia. O sea, cuando un ser nuestro muere ahora, no es una segunda oportunidad, sino una resurrección. Cuando, ¿verdad? Ya sea el tiempo de la resurrección. Ellos van a resucitar. Unos para vida, otros para muerte en sus diferentes resurrecciones. Dice el texto de Ezequiel, pero el alma que peque, Exacto. y está hablando no de la muerte primera, sino de la muerte segunda. Exacto. El alma que peque, ambos vamos a morir la primera muerte, ambos, todos. Hasta que el Jesús que venga. peca y el que no peca, o el que peca y el que ha sido redimido, van a morir las dos la primera muerte. Pero hay una muerte que es la que está hablando Ezequiel, que es una muerte eterna. Y de ese es que queremos que nuestros amigos, nuestros hermanos, huyan y escapen por su vida. Exacto. Cuando hablamos de la palabra para vida eterna, lo que le estamos diciendo a nuestro amigo, no te preocupes, tú vas a morir, tú vas a dormir. No, y Jesús lo especificó en San Juan 11:25. Jesús dijo, voy a leer ese texto. Sí. Aquí, Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. O sea, no es que está vivo, Sí. vivirá en el futuro, más adelante, no ahora. Claro, y aquí en el versículo 20, el mismo capítulo que leímos, 18, de Ezequiel, también se hace la separación. Él dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo, dice, no llevará el pecado del Padre, ni el Padre podrá llevar el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, al final, cada uno pagará por lo que, ¿qué? Por lo que ha hecho. Por lo que ha hecho, exactamente. Y aunque no tenemos tiempo como para trabajar el tema del pecado en sí, porque tú sabes, cuando tú dices el alma que pecar, que nos está viendo quizá por primera vez, ¿y qué es pecado? O sea, pecado es transgresión de la ley. La ley de Dios es pecado según 1 Juan 3:4. Entonces, Que podríamos proponerlo para un programa que tenemos en este canal que se llama lo que la Biblia dice. lo que la Biblia dice. Sí, acerca del pecado. Acerca del pecado. Bien. Para que nuestros amigos que de pronto tienen curiosidad sobre las expresiones que estamos utilizando, que quizás es primera vez para ellos, pues se asocien, ¿no? con este tema. Porque la idea nuestra al trabajar el folleto no es limitarnos tan solo a lo que se nos ofrece como material de estudio, sino que ir un poquito más allá como para darle un fondo de que pueda ser más masticable la cosa. Así mismo. Así es. El martes, el Espíritu vuelve a Dios. Y creo que hemos hablado, Sí, lo trabajamos un poquito. fue un poco de esto, ¿no? El Espíritu vuelve a ¿quién? A Dios. Eso no hay que redundar mucho, el Espíritu vuelve a Dios, igual como el Espíritu de los animales vuelve a Dios, igual que como nuestro Espíritu vuelve a Dios. ¿Y qué es lo que vuelve a Dios? El Espíritu. El aliento de vida. No se queda nada deambulando por ahí. No, que ese espíritu, él murió, pero que el espíritu anda por ahí correteando, que esto, que lo, no, nada de eso, mis queridos. Así es. Lo que dice la palabra es que cuando la persona muere, el cuerpo queda ahí. Es lo que la persona ve. Pero el aliento de vida, que es como el motor, que le permite a los órganos y a todo el cuerpo funcionar por sí mismo, ¿verdad? Que Dios le dio esa capacidad al crearlo, automáticamente todo eso se detiene. Fue Dios, es Dios el que lo hace pues funcionar. Así que cuando Él retira esa energía que Él ha puesto en el cuerpo humano, el cuerpo queda deshabilitado totalmente. Sus funciones, sus órganos, su mente, nada de eso funciona. Así es. Así es. Es lo que expresa la Biblia. El Espíritu vuelve a Dios, Alfonso. Sí, Génesis 2:7, que son los textos que nos son sugeridos para este estudio y están muy, muy de lugar. Y Eclesiastés 12 del 1 al 7 habla de estos pasajes bíblicos, es donde menciona que el Espíritu vuelve a Dios. O sea, Así es. ese ánimo que Dios puso en el hombre cuando el hombre muere, y vale decir que esa muerte puede ser o una muerte esperada en Dios o una muerte provocada por el mismo ser humano. Sí. O sea, cuando Dios da la vida, escuchen, Dios da la vida es para que tú la uses. Para que tú le saques provecho, para que te vaya bien, y ese corto tiempo, que pueden ser 120 años, porque comparado con la eternidad, 120 años, nada. ¿No? Sí. Entonces, es para que lo usemos de manera que
se nos está dando como una prueba. Déjame ver qué tú vas a hacer con esos 120, con esos 110, con esos 70, 80, lo que el Señor nos dé. Cuando conocemos eso, entonces Dios nos recompensará con un tiempito más que será eternamente. Sí. Pero este espíritu que vuelve a Dios, repetimos, no tiene personalidad. Cuando la persona muere, ahí se quedó todo. Así es. Así es, ¿no? Podríamos fortalecer un poquito lo que ustedes están diciendo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 y versículo 5, mis amigos. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, ¿verdad? Así es. No importa el lugar que ocupen mientras viven, pero el que murió, sin importar, ya, ese está en peor condición que el que está viviendo, aunque el que viva esté en peor estado que ese, ¿no? Mejor, así es. Voy a llamar ratón vivo que león muerto, ¿cómo es? Es mejor perro vivo que león muerto. Sí, entonces sigue diciendo el versículo bíblico, en este caso el versículo 5, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos que nada saben, ya no tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido, ya no tienen ninguna parte en este mundo. Hay algo que hay que decir, y esta parte de que los muertos nada saben. Miren, señores, uno de los temas más difíciles de entender, no en la teoría, es en la práctica, en lo emocional, en lo sentimental. Porque, ¿qué es lo que pasa? Recordemos el principio de la lección que Satanás ha puesto ahora en pugna. Es verdad, te mueres, pero tú no estás muerto. O sea, si quieres poner ahí como que tú estás y no estás. Pero Dios dijo, no, esperen, vamos a poner esto claro. No están vivos. No sabe nada, que es la lección. Aprovechar y pasar la lección del miércoles. Dios dijo, como leyó Darling, que Dios dijo en el Eclesiastés capítulo 9, 5 al 10, los muertos nada saben. Y usted dirá al que nos ve, que quizás no ha tenido información nunca acerca de este tema, pero espérate, porque a mí se me apareció mi abuela. ¿Cómo tú me trabajas esa parte? Porque yo sé que aunque el folleto no entra así hasta allá, pero quien estudia, quien conoce por primera vez, puede surgir la inquietud. Pero ven acá, y quien dice que se le apareció el tío, que se le apareció el abuelo, que se le apareció el papá, que esto y que aquello, así sucesivamente, hay que decir que no es esa persona en sí. Y yo sé que más adelante en el folleto, así que no dejes de ver los próximos programas, vamos a trabajar esa parte. Así es. Esa inquietud la vamos a trabajar a profundidad, pero aquí queremos que estemos claros con eso. Los muertos nada saben. O sea, no importa cuánto tú le llores encima del ataúd, no estamos diciendo que no llore, hay que desahogarse. Ese sentir de pérdida que uno ha tenido por la falta de ese ser querido, hay que expresarlo. Sí, Jesús lloró cuando estuvo en la muerte de Lázaro. Jesús lloró y se compadeció de la gente, aunque Jesús no lloró por Lázaro. Pero al ver cómo las hermanas de Lázaro desconsoladas lloraban por él, fue un ser humano que también percibió esa sensibilidad y se le salieron sus lagrimitas. O sea, es natural que nosotros sintamos eso como una pérdida, pero recordemos que esa persona, después que cerró los ojos, no tiene ninguna conciencia de lo que se hace debajo del sol, como dice Salmo 115, versículo 17. Así es. Es interesante esto. ¿Por qué los muertos nada saben? Porque el espíritu no lleva conocimiento de lo que pasó. El espíritu, ese espíritu que sale, ¿verdad?, de Dios al principio y se nos ha entregado a nosotros, y ahora que sale de nosotros y vuelve a Dios que lo dio, no lleva experiencia vivencial. Exacto. Porque es simplemente no lleva memoria. Por eso su memoria queda en el olvido. Porque queda con el cuerpo, con ese cuerpo que se deshace. Ahí está el conocimiento. Ahí está el conocimiento. Porque esa mente que funciona, esas neuronas que conectan energía y unen una neurona con la otra para hacer un surco, exactamente, esa sinapsis que se hace queda en el polvo de la tierra y se deshace en ese polvo. Hay algo interesante, porque aquí entra una pregunta casi teológica, vamos a decirlo así, y es, entonces cuando regresamos a vida, que Dios permite que el espíritu vuelva al cuerpo, ¿a qué cuerpo?
al mismo que donde estaba, Se hizo tierra, se hizo polvo. como al Dios principio. recrea. Dios recrea nuestro cuerpo. Y ya venga buena memoria que tiene Dios para hacer ese ser humano en el mismo momento en el que murió, en la misma memoria en la que murió, que Dios vuelve y entonces le da su espíritu en ese momento. Claro. Por eso no puede haber memoria en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lado de ese individuo, porque la memoria de ese individuo está hecho ceniza, Claro, está hecho polvo. Claro que cuando hablamos de que no puede haber memoria nos referimos a una memoria física, ¿no? Porque si hay registros, por ejemplo, de la vida de esa persona, ¿no? Porque No, queda en el ser humano. Queda exactamente, Claro. queda un registro de esa persona, pero es interesante esto que Juan Andrés está resaltando, y yo creo que por eso cada uno de nosotros, ahora que vivimos, debemos tratar de mantener un registro limpio delante de los ojos de Dios, porque todas nuestras acciones quedan ahí. Nosotros, por ejemplo, al momento de morir y al momento de Dios devolver, aunque Dios devuelve el aliento de vida, nosotros no somos, nuestra mente no es transformada, es decir, seguimos siendo las mismas personas, Sí. seguimos pensando de la misma manera, hablando de la misma manera, y es por eso que al final, bueno, y eso no sé, será otro tema, ¿no? Y es por eso que al final las personas despiertan siendo lo mismo, con los mismos pensamientos, los mismos ideales. Aquellos que, por ejemplo, murieron yendo a la guerra, despertarán creyendo que están yendo a esa guerra, porque es como cuando usted duerme, que usted no tiene dominio, control de ese tiempo, lo que transcurre en ese tiempo mientras usted está durmiendo. Cuando usted se despierta, pero anoche pasó así, 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 así. Pues para usted no pasó nada. No pasó nada, exactamente. Y es lo que esta, lección quiere enseñarnos. Lección del jueves, descansar con los antepasados. Cuidado si muchas personas al ver el título entienden descansar con los antepasados y de una vez se crea un lugar. Que los antepasados están en un lugar geográfico, en el cielo, en la tierra, donde sea, y entonces cuando uno muere va para allá con los que están allá esperándome. A usted nadie lo está esperando. Usted tranquilo. Si usted se quiere morir creyendo y que lo están esperando, nadie lo está esperando. Estése ahí. Pero el descansar con los antepasados, ese título se usa mucho en la Biblia porque Israel usaba mucho, y en República Dominicana también lo usamos, que tenemos una tumba para la familia. Exacto. Eso O sea, se llama, ¿cómo que se llama? Los nichos. Los nichos. Sí. Hay ejemplo, mi abuelo. Nicho no, tiene otro nombre, bueno, pues se me Por escapa ahí ahí. es que mi abuelo se murió un tío. Entonces, cuando el tío, que se murió mi abuelo ya posteriormente, luego, pero ya el tío estaba hecho ceniza, solo quedaba por ahí algunos huesitos. Como ahí mismo, en el mismo nicho, agarraron y echaron al tío en una funda, lo pusieron en una orilla, esquinita. sí, en una esquinita, y entonces al abuelo lo entraron ahí. Dentro de 2 o 3 días más, que el abuelo ya cumple varios años, el abuelo que está hecho desecho, ¿verdad? Lo entraremos también en otra fundita, lo pondremos por ahí y entraremos al Seguimos próximo. reutilizando el lugar. Nos reunimos con nuestros antepasados, pero es en la tumba. es en la tumba. Claro. O sea, no es que existe un lugar y que ya en el cielo, al lado de San Pedro, nos estamos reuniendo allí, que nos reunimos los sábados en la noche, hacemos social allá. Sí, no existe. Eso no existe en la muerte. O sea, es que simplemente has muerto ya. Tu memoria, dice Eclesiastés, ha quedado en el olvido. O sea, descansar es que exactamente ya descansa. Y se toma del término descanso como cuando uno va a la cama a dormir. O sea, ya va a un lugar donde ya tú no tienes más trabajo, no tienes más nada que hacer, no hay actividad de ningún tipo. Por lo tanto, por eso se utiliza el término descansar. Y con los antepasados, y era como tú decías, en Israel, se usaba como ese lugar donde vamos a decir, ahí está la familia de Isaac, ahí está la familia de Abraham, aquí está la familia tal. Y allí entonces se colocaban a estos hombres que dieron testimonio de haber creído en una fe distinta, y ahí se colocaban. Así mismo. Y se utilizaba mucho ese término, el reunirse con sus padres. Si fulano descansó con sus padres en tal lugar, y así sucesivamente. Notamos que en la palabra de Dios para nuestros antepasados ese principio prevalecía. Incluso, claro, como ustedes resaltaron, prevalece hoy,
algunas familias fomentan mucho esto, Claro. de hacer una estructura en donde ahí se van poniendo pues los cuerpos de Los cada uno de los de miembros sus difuntos. de esa familia y pasa así, o sea, a medida que va pasando el tiempo se van recogiendo pues lo que quedan de esos cuerpos, se van poniendo a un lado y se sigue reutilizando y reutilizando y reutilizando y notamos que pues es a lo que la lección pues del día Claro. jueves hace Enfoca, énfasis. sí. Sí. José, para simplemente poner un ejemplo y ya darle culminación, José es un claro ejemplo. Él murió en Egipto, pero antes de morir dije, miren mis hijos, aquí no me dejen. Aquí no me dejen aquí. Ustedes ven, yo quiero que ustedes me lleven para allá. ¿Cuántos años pasaron? 300 y pico. Casi 400 años entre trasladar a José para enterrarlo con sus antepasados. No es que, y lo único que se llevó, imagínense que se puede haber llevado de José. Quizás como Egipto tenía su costumbre El asunto de y José embalsamarlo. embalsamarlo exactamente, Duraba más tiempo. duraba mucho más tiempo, pero al final lo que se llevó es lo que quedaba ahí. O sea, no es una cosa del otro mundo. Comprendamos la naturaleza humana, fue la lección, ¿verdad?, de esta semana. Y el texto de memoria, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa es la naturaleza humana, la de un ser viviente, como fue la parte del domingo, y que entraña todo lo que es el ser viviente, el Espíritu de Dios dado a ese cuerpo. También vimos que el alma que pecare, esa morirá, no simplemente la muerte primera, que es la que todos sufrimos, sino que el que pecare y persiste en sus pecados sin recibir la gracia de Dios, también recibirá la segunda muerte. El espíritu que vuelve a Dios, la energía, esa vida que no tiene memoria, que no tiene sentido de sí, vuelve a Dios, que es quien lo dio. Y los muertos, por esa razón, nada saben porque su memoria ha sido dada en el olvido. Y cuando una gente muere, lo único que hace es descansar con los antepasados, que no es ningún lugar geográfico, ¿no?, sino simplemente que nuestras cenizas se unen a la ceniza donde nos hayan puesto. Así es. Así es que no queremos muerte para ustedes, sino vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios Amén. le bendiga. Bendiciones. Amén.